La luna le dijo al río que no ahogaré el lucero, porque las 10 cabrillas están esperando un te quiero. Buenos días a todos los que se conectan con nosotros en una nueva emisión de Las Voces del Libro. Estamos escuchando esta canción que nos recomendó Luis Izquierdo, que está teniendo unos problemitas con el micrófono. Ya les vamos a verificar cómo estamos. Mientras tanto, los saludo. Mi nombre es Camila Núñez y estamos en vivo por Un Rosario Radio, pero también nos pueden ver en vivo por la transmisión del Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario. Hoy me están acompañando dos de nuestros compañeros de la editorial de la universidad. Tenemos primero a Santiago Aparicio. Buenos días, Santiago, ¿cómo está? Hola María Camila, muy bien, muy emocionado, me encantó el tema de hoy, yo creo que a todo el mundo que nos está escuchando le va a fascinar igual que a nosotros. Así es, estamos muy preparados para tener una conversación muy interesante. Luis Izquierdo, buenos días, ¿cómo estamos? Hola Camila, ¿ya me escuchan? Sí, ¿Ahora sí? señor, ya, solucionamos. Ok. Gracias Camila por estar aquí. Determinante, no sabíamos qué estaba pasando. Estamos escuchando de fondo al Cholo Valderrama, que es uno de los grandes cantantes de nuestra cultura llanera y de nuestra cultura colombiana, y precisamente lo escogimos porque vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Vamos a hablar de la cultura, de la identidad del país, vamos a mirar qué es lo que pasa con esos conceptos, y pues bueno, muchas gracias María Camila y Santiago por estar el día de hoy acá, y qué chévere que sigamos integrando esta mesa de trabajo en este programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario. Entonces, yo no sé si ya entramos en materia, María, ¿cómo le parece a usted? Y presentemos a nuestros invitados el día de hoy. Así es, pues hoy tenemos como las personas que nos están viendo en Facebook, ven en pantalla, tenemos como invitado a Sebastián Vargas Álvarez. Él es historiador y magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en historia por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y se desempeña actualmente como profesor principal del programa de historia en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Y además, pues de manera particular para el programa de hoy, él es uno de los editores académicos del libro Recorridos de la Historia Cultural en Colombia. Entonces, buenos días, profesor Sebastián, y bienvenido a Las Voces del Libro. Buenos días, María Camila, Santiago, Diego, Laura, Luis. Un gusto estar acá platicando con ustedes esta mañana. Gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación. Y pues bueno, ustedes escribieron en conjunto el libro que se llama Recorridos de la Historia Cultural en Colombia, y me gustaría que empezáramos a contarles a nuestros oyentes un poco cómo es que se está planteando ahora este dilema de la cultura, ¿no? Porque seguramente cuando alguien habla de cultura tiene como identidad, nación, país, todos esos conceptos están como rondando allí, pero también está todo esto de una cultura globalizada. ¿Cómo es ese acercamiento que ustedes tienen a este dilema de la cultura y a este libro que hace un recorrido, por eso que ustedes llaman la historia cultural de Colombia? Sí, gracias, Luis. Pues evidentemente no es un aspecto fácil. La categoría de cultura es compleja, pues aquí tenemos a varios estudiantes egresados de antropología que saben que siempre la definición de este tipo de categorías sociales son muy difíciles. Eh, pero nuestra perspectiva con este libro, pues primero quería contarles que es un libro que recoge las experiencias de investigación de los 15, 17 primeros años del grupo de investigación Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones, que es un grupo de investigación interinstitucional. Estamos profesores de la Universidad Nacional, Javeriana, en un momento también uno de los Andes y de la Universidad del Rosario. Y aquí no solo historiadores, sino también, digamos, profesores investigadores de sociología, de antropología, de otros ámbitos. Y un poco la idea de este libro es recoger esas trayectorias, esas experiencias de investigación. Para responder tu pregunta e iniciar la discusión, les diría que cómo pensamos el concepto de cultura, que ya dijimos que es, pues, digamos, polisémico, difícil de abordar. Lo pensamos prácticamente desde la perspectiva de la historia cultural, o mejor la nueva historia cultural que surge desde los años 80 y que, digamos, está muy emparentada en otras lecturas de lo cultural, por ejemplo,
de campos transdisciplinares, como los estudios culturales, en donde se entiende lo cultural no como una dimensión social aparte de las demás, de lo político, lo económico, comercial, geográfico, etcétera, sino más bien como entender la cultura como una lucha de diferentes actores sociales por la significación social. Luego, una historia cultural es una historia de las significaciones sociales y de las relaciones de poder entre diferentes actores sociales en un momento histórico determinado por establecer las representaciones sociales, es decir, los significados que se atribuyen a personas, eventos, cosas o fenómenos, ¿no? Entonces, esto puede ser así de entrada un poquito denso, un punch de entrada, pero bueno, ya lo podemos ir desmenuzando. Lo importante aquí es que no entendemos como, por ejemplo, si así en los años 70, por ejemplo, toma como ejemplo el Manual de Historia de Colombia, en donde lo cultural se refería a la arquitectura, o al teatro, o a la danza, o sea, todo eso es muy importante, pero nosotros entendemos es más como ya decía antes, pues procesos de significación social atravesados por relaciones de poder. Profesor, yo quería preguntarle, pues muy siguiendo la línea que preguntó Luis, y es porque sí, el concepto de historia cultural me parece que es bastante amplio, bastante problemático, pues yo pues soy antropólogo, entonces pues digamos que lo de cultura siempre ha sido un debate muy fuerte en la carrera, y quería preguntarle sobre esos límites de la historia cultural, ¿qué no entraría y qué entraría dentro de lo que ustedes están proponiendo como historia cultural, como Bueno, yo creo que, investigaciones? gracias Santiago por la pregunta, yo creo que lo que no entraría sería una definición de la cultura como una dimensión o un estamento aislado de lo social, ¿no? Como explicaba antes, por ejemplo, unas lecturas más desde la historia del arte de entender la cultura como la arquitectura, por ejemplo, las artes plásticas, digamos que no entraría en esa definición tradicional. Antes les explicaba pues, que la nueva historia cultural le interesa mucho el proceso de disputas entre diferentes actores sociales, como por la definición de representaciones y significados, lo cual se hace a través de prácticas culturales que el historiador debe tratar como de rastrear y reconstruir. Y aquí es muy importante, por ejemplo, incluso la influencia de la antropología simbólica de autores como Clifford Geertz. Entonces creo que también se define un poco desde un ámbito un poquito más interdisciplinar o transdisciplinar. Luego, ¿qué entraría? Yo creo que entraría casi todo, porque pues todo es historizable y todo se puede leer desde las representaciones, los imaginarios y las prácticas sociales. Entonces, es más, no es tanto como un problema de definir objetos de investigación o fuentes metodológicas para la investigación, sino más de una perspectiva analítica, ¿no? De cómo se entiende la cultura. Es decir, desde la nueva historia cultural y particularmente en nuestro grupo de investigación y en este libro, no entendemos cultura como un objeto de investigación, llámese pintura, llámese danza, llámese arquitectura, etcétera, sino que lo entendemos justamente como procesos de significación social. Eso me parece muy interesante, profesor, y creo que se relaciona un poco con la siguiente pregunta que yo le quería plantear, porque pues en este libro hay unos temas muy heterogéneos que pues como usted también lo mencionaba antes y se menciona en la introducción del libro, están atados por la, digamos, la perspectiva de la historia cultural. Pero entonces estamos hablando de muchísimos temas, estamos hablando de raza, de cuerpo, de sexualidad, bueno, perspectivas analíticas, también digamos que hay muchísimas cosas y está muy marcado por estos patrones de entender desde diferentes perspectivas estos patrones culturales y etcétera. Pero entonces yo quería preguntarle si de pronto estaba en el objetivo del libro o de pronto es algo que se está buscando para el futuro, plantear estos discursos para diferentes tipos de públicos. Digamos que sabemos que desde la academia nos interesa muchísimo esta clase de debates, pero por ejemplo la portada del libro, los títulos de los capítulos, pues son muy atractivos y quisiera entonces que habláramos un poco sobre a qué tipo de público queremos estarle hablando en este tipo de literatura de historia cultural. Gracias, María Camila. Sin duda es una pregunta muy, muy importante que yo creo que cualquier historiador y científico social o humanista debe hacerse, y es no solo a quién le está hablando o cuál es su público o su objetivo, su interlocutor deseado, sino también para qué hacemos lo que hacemos, o sea, para qué investigamos, para qué Sí, construimos claro. nuevos conocimientos desde nuevas ópticas. Eh, y yo creo que pues es un libro bastante equilibrado
que puede servir tanto como para estudiantes universitarios, investigadores, digamos, personas que están vinculadas como en el ámbito académico, como para público general. Varios, si no la mayoría de quienes integramos este grupo de investigación, estamos muy cercanos a lo que se llama la historia pública, o pues estas nuevas reflexiones como sobre el oficio del historiador, que tiene que ver con lo que tú dices. No solo a quién se le habla o a quién se le escribe, sino también con quién generamos nuevas interlocuciones, con quién podemos coproducir nuevo conocimiento histórico. En ese sentido, y teniendo como esas preocupaciones y esas reflexiones en mente, fue que con el coeditor del libro, Hernando Cepeda, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, y pues que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar por compromisos personales, nos demoramos más o menos 2-3 años en todo el proceso de edición del libro, y eso lo teníamos claro, cómo poder generar un producto, digamos, con un rigor académico alto, pero al mismo tiempo que fuera un producto pues dirigido a un público no especializado, ¿no? O a un público general. ¿Por qué? Porque digamos justamente, a ver, al principio dije, historia cultural la entendemos no como una historia sobre la cultura, sino una historia que entiende la cultura pues como casi que como esas mismas luchas que se dan en la sociedad misma por la hegemonía, ¿cierto? Por el sentido común. En ese sentido, nos parece interesante no solo explorar el pasado para ver cómo el cuerpo, la sexualidad, la memoria, el espacio, etcétera, muchísimas dimensiones han sido, digamos, objeto de disputa por diferentes actores sociales. Entonces no quedarnos como simplemente en esa retrospectiva del historiador que estudia el pasado, pero que no lo conecta con el presente, sino al revés, poder llevar esto a la discusión pública, que más lectores y lectoras nos conocieran y conocieran nuestras indagaciones, y porque es importante ese ejercicio como de deconstruir el pasado desde el presente, para que nuevos cuerpos, nuevas subjetividades, nuevas pues formas de ser y estar en el mundo pudieran salir a la luz, ¿no? Aunque si en el pasado ha habido diferencias, alternativas, etcétera, eso puede llevarnos como a replantear nuestro presente y también el futuro. Sí, claro, digamos que lo pienso también como en esas posibilidades de iniciar conversaciones, ¿no? Lo digo también por los títulos y por los puntos de análisis que se dan en los capítulos. Usualmente son cosas que hemos pasado de largo o que se le dan más voz a ciertas cosas que no se han visto. Entonces, creo que me parece también súper importante que usted menciona sobre iniciar ese tipo de conversaciones y claramente encontrar comunicación tanto con otros públicos como con otras disciplinas. Creo que eso me parece súper chévere. Gracias, María Camila. Ahí quería simplemente acotar para completar la idea que entonces con Hernando lo que pensamos, un poco inspirados en estrategias de la literatura latinoamericana, como planteamos en la introducción, como las de Borges, por ejemplo, como las de Cortázar con Rayuela, era tratar de presentarle al lector también una lectura no lineal del libro o no temática, como simplemente, pues si le interesa el cuerpo, entonces le hace la sección 2. No queríamos hacer una organización como tan esquemática, sino justamente para llamar la atención de diferentes tipos de lectores, no necesariamente académicos, plantear unas rutas de lectura sugeridas o como unos caminos más a partir de los intereses propios de cada sujeto lector. Y entonces, pues, simplemente pusimos todos los títulos como organizados alfabéticamente por el apellido materno de cada autor o autora, y a partir de allí decir, bueno, si le interesa el tema del cuerpo, puede leerse el capítulo 5, 7 y 12, por decir algún ejemplo aleatorio, ¿no? Entonces creo que esa estrategia puede ser poco convencional, pero nos parece que puede ser llamativa para nuevos lectores y lectoras. Claro que sí. Es bien interesante, profesor, eso que usted nos plantea, pero a mí me gustaría saber cómo manejaron esos 15 años de trabajo en términos de la selección y la curaduría de los textos que al final iban a ir. Es decir, son 15 años, después hay 3 años de trabajo en el cual se dedican a revisarlos, además porque en 15 años pasaron muchas cosas, es decir, internet, redes sociales, aplicaciones tecnológicas que estaban interviniendo constantemente, flujos de información distintos. ¿Cómo sortearon eso, esos 15 años en los que pasaron muchísimas cosas? ¿Y cómo fue el trabajo de curaduría y de identificar los textos que al final hacen parte del libro? Sí, gracias, Luis. Mira, sí, digamos que a lo largo de estos ya casi 20 años que lleva de existencia el grupo, se han ido decantando unas líneas de investigación
Una, por ejemplo, que tiene que ver con políticas de la memoria, historia pública y patrimonio. Otra que tiene que ver con cosmopolitanismo y nación, digamos. Otra que tendría que ver como con visualidad, cuerpo, digamos, lo sensorial. Y en cada una de estas líneas, pues varios profesores y profesoras hemos ido como trabajando, construyendo a lo largo de los años. Entonces, como que esas líneas ya nos orientaban esa curaduría que tú dices, ¿no? Nuevas investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con lo musical, con lo sonoro, con las disputas sobre qué se entiende por música, o, ¿no? Por ejemplo, el texto de Hernando justamente sobre historia del bambuco que ha escrito ahí. Entonces, lo que hicimos básicamente fue tener en cuenta ya como esas líneas que se han ido decantando con el tiempo, líneas de investigación, y a partir de las propias experiencias, lo que hicimos fue, digamos, de investigación de cada uno de los autores y autoras, lo que hicimos fue tratar de agruparlos en esas líneas, pero más que en esas líneas, en esas rutas de lectura sugeridas, que son más o menos 6 o 7, ahora no recuerdo bien. Pero entonces hay dos modalidades de textos en esta compilación. En realidad esto es como una antología, una compilación del trabajo que ha hecho el grupo, y que también es importante decirlo, es como una especie de segunda parte o continuación de un libro que se lanzó en el año 2012 que se llama Historia Cultural desde Colombia, en donde ese libro es interesante porque tiene como tres partes, una en la cual se discuten las categorías teóricas principales que nos unen a todos, que son como imaginarios, representaciones y prácticas culturales. Otra parte en la cual hay un diálogo historiográfico entre la historia cultural y otro tipo de corrientes historiográficas o de propuestas, historia social, historia económica, pero también transdisciplinares, estudios de la subalternidad, por ejemplo. Una última parte que también tiene que ver como con estudios de casos puntuales, ¿no? Como investigaciones. Lo que quisimos hacer en esta oportunidad fue tratar de ver cómo a lo largo del tiempo, como tú dices, Luis, ha corrido mucha agua, ha habido muchos procesos de investigación, pero en el país también ha habido cosas como, cosas que discutimos en la introducción, que es como cómo han variado las políticas de ciencia y tecnología en el país. Entonces también el grupo de investigación tuvo unas posiciones particulares en varios de estos convocatorias de medición de grupos de investigación. Decidimos no presentarnos, mantenernos un poco al margen de las mediciones de conciencias, cosas así. Entonces han pasado muchas cosas. Ha pasado un proceso de paz, un no en la refrendación del proceso de paz en el referendo. Bueno, pasan muchas cosas que nos llaman a la reflexión también. Y entonces decidimos convocar a los investigadores del grupo y decirles, pueden presentar dos tipos de texto, o una investigación nueva, inédita, que no se haya publicado, o una investigación que ya previamente haya sido publicada, ya sea en otro idioma, ¿cierto? En una compilación, en un libro o en una revista científica en otro país, pero que quieran traerla a hoy, al presente, y que esté introducida o acompañada de una reflexión de por qué consideran ese trabajo representativo de su trayectoria, de su participación en el grupo, ¿cierto? Entonces es el caso, por ejemplo, de un texto de Stefan Pohl, profesor también del Rosario, digamos especializado en historia de la ciencia, que publicó un artículo importante sobre raza y alimentación en una revista muy importante estadounidense, y pues fue traducida al español. Lo mismo en el caso mío, un artículo sobre el Museo de la Memoria, digamos que todavía no se ha construido y seguimos en ese debate actualmente, que fue publicado inicialmente en Brasil y pues también fue digamos que actualizado, porque en estos temas ha habido muchísimos cambios y novedades, sobre todo a partir de el nuevo gobierno, el cambio, digamos, de dirección del Centro de Memoria Histórica, etcétera. Entonces hicimos una especie de actualización. Hubo otros trabajos que son inéditos, que no han sido publicados antes, por ejemplo, el de Lady Torres sobre masturbación y bestialismo en la época colonial, por ejemplo, otro que no había sido publicado antes, por ejemplo, podría ser el de Chucky Town, ¿cierto? Hay varios textos nuevos también. Entonces, esa fue la curaduría, básicamente, mostrar una antología del grupo de investigación, tanto a partir de cosas nuevas como de cosas ya previamente publicadas, pero que pasaron por un proceso de actualización y sobre todo, lo más importante, como esa reflexión
desde el presente, ¿no? Eso me parece súper interesante y voy a profundizar en eso en un momento, pero algo que también quisiera rescatar del libro y, digamos, del trabajo editorial y de la curaduría, como lo mencionaba Luis, es las ilustraciones que maneja el libro al inicio de cada uno de los capítulos. Están construidas, esto es un spoiler para las personas que quieran consultar el libro, pero pues las imágenes están construidas por medio de palitos que se entrecruzan, sean X cruces, como uno lo quiera ver, pero digamos que eso también creo que da cuenta un poco de ese proceso de construcción, tanto con el tiempo como de la complejidad de cada una de las cosas en las que, como lo mencionaba Sebastián al principio, están la construcción de significados, la lucha de poderes y digamos como esta convivencia todo el tiempo de diferentes factores. Pero entonces digamos que, bueno, quería destacar eso ahí como para hacerle cuña al libro, al trabajo editorial. Pero entonces quisiera preguntarle al profesor, hablando acá de los temas que fueron en el libro, tanto inéditos como ya publicados, revisados, donde si a alguien de las personas que nos están viendo o escuchando dice como, ve, historia cultural, tan chévere de eso, ¿de dónde puedo sacar temas para hablar de historia cultural? ¿Qué tengo que tener presente para poder, digamos, plantearme una discusión en términos de historia cultural? Si yo, por ejemplo, tengo un tema de agua, ¿puedo hacer un tema de historia cultural? Digamos, entremos como en esa conversación que tiene que tener uno ahí como en la atrás en los discursos que uno tiene. Gracias, María Camila. Bueno, antes de contestar tu pregunta, sí quería también hacer un reconocimiento importante tanto a la editorial de la Universidad del Rosario como a las editoriales de la Universidad Nacional y de la Javeriana, porque pues así como el texto académico, como el resultado, digamos, del libro en términos académicos, pues fue colectivo, fue un fruto de un trabajo colectivo, igualmente en términos del diseño, la diagramación, la impresión, toda la cuestión editorial también fue un trabajo entre tres instituciones y eso a veces no es fácil. A veces hay problemas, a veces hay contradicciones, pero también casi siempre hay unos muy buenos resultados. Entonces creo que en este caso también es así y pues ya sea por alguna de esas tres editoriales, los que estén interesados pueden adquirir el libro, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita para hacer historia cultural? Pues primero que todo, digamos, yo creo que se necesita lo mismo para hacer cualquier tipo de historia desde una perspectiva crítica y científica, que es pues tener huellas o rastros, indicios en el pasado, fuentes primarias que pueden ser de diferente tipo, pueden ser visuales, pueden ser orales, pueden ser escritas, etcétera. Entonces, se necesita lo mismo que cualquier historiador necesita para hacer cualquier tipo de investigación, como digo, desde un punto de vista documentado, analítico, crítico. Y segundo, como ya les decía, no es tanto una cuestión de escoger un objeto de estudio. Entonces tú ponías el ejemplo del agua, pues excelente, el agua, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo historizo yo el agua? O más bien, las representaciones imaginarios y prácticas culturales que se entretejen en torno a algo, digamos, del mundo físico y biológico como el agua. Las fronteras ahí, por ejemplo, entre historia cultural e historia ambiental, pues son bien porosas y también hay cosas maravillosas que se han hecho en los últimos años en Colombia y América Latina sobre historia ambiental. Pero el punto es, yo diría que esas tres categorías, de alguna u otra forma o alguna de ellas tendrían que estar presentes. Prácticas culturales, imaginarios o representaciones. Finalmente sobre eso es la historia cultural, ¿no? Cómo se va desarrollando, constituyendo una formación social en un contexto histórico específico a partir digamos, esa tensión que existe entre diferentes imaginarios, representaciones y prácticas. Luego también se necesitaría, yo creo que mucha teoría y mucha filosofía para poder pensar este tipo de categorías. Historiografía también en el sentido de poner en diálogo este tipo de apuestas historiográficas con otras. Pero no es tan diferente a lo que hace un historiador en otro ámbito, a la larga, ¿no? Sí, también estaba pensando, profesor, en lo que nos decía al principio sobre la interdisciplinaridad y digamos que el libro, lo que más me llamó la atención fue eso, que hay aportes de todo lado. Cuando pensaba historia cultural, sí, de una pensé en antropología, etnografía y hay varios artículos que apuntan a esas metodologías. Y sí, quería preguntarle un poco relacionado con eso. Digamos que lo que pude percatar del libro también es como a partir de estas múltiples visiones está fortaleciendo, construyendo un nuevo concepto o bueno, el concepto de historia cultural. Y,
Y digamos que desde estas metodologías diferenciadas, bueno, diferentes metodologías, ¿cómo se puede aportar a un concepto de historia cultural en Colombia? O sea, ¿se diferenciaría el concepto de historia cultural en Colombia a un concepto de historia cultural en otros entornos? Sí, Santiago, esa pregunta es muy importante. De hecho, este libro también obedece a una táctica, digamos, de posicionar esta opción historiográfica en el país. Como les contaba antes, esta táctica, este objetivo comenzó a consolidarse desde el año 2012 con el libro Historia Cultural desde Colombia, en donde los editores que escriben la introducción, digamos que hacen toda la compilación y hacen un estudio introductorio muy, muy bueno. En esa ocasión, los profesores Max Herring y Amada Carolina Pérez, eh, eh, digamos que ellos justamente muestran cómo no hay todavía en Colombia, o no había hace 10, 8 años, un espacio para la historia cultural en Colombia. Entonces es la idea de tratar de posicionar esta opción como válida, pero también como necesaria para oxigenar, complejizar, ampliar los estudios históricos en el país. Hace 10 años ellos escribían, todavía no se tomaba en serio la historia cultural, todavía se consideraba una historia light, ¿cierto? Una historia de lo accesorio, de lo secundario, ya sean los vestidos de las mujeres en la colonia o de las habitaciones y los espacios interiores, pero todavía había como mucho resquemor y mucho recelo, sobre todo por otros historiadores e historiadoras que trabajan en otros ámbitos, no les parecía serio. Entonces yo creo que ya con este segundo libro se demuestra pues que sí es serio, que hay un trabajo riguroso detrás, que somos un grupo de investigación que se reúne todos los viernes, pues no todos, ¿no? Pero varios viernes al semestre ininterrumpidamente desde ya hace muchos años, en donde tenemos estudiantes de pregrado y posgrado de diferentes universidades, en donde tratamos de discutir la historia y las ciencias sociales no solo como algo que atañe al pasado, sino a los debates del presente. Entonces creo que esa pregunta, Santiago, es muy importante y el libro sí es una muestra más en este sentido de querer posicionar la historia cultural como una opción historiográfica no solo válida, sino, repito, necesaria para poder interpretar la historia desde otros puntos de vista. Eh, entonces, no sé si te respondí, pero creo que sería como por ahí. Esa pregunta, profesor, me lleva a otra y sobre todo la que contestó, y es que creo que hay un accionar político importante a partir del grupo de investigación. Hay una postura frente a los modelos de investigación, frente a las formas en las que se realiza y a los temas, ¿no? Es decir, a veces, digamos que ya han, como ustedes nos dice, ya han colonizado tantos espacios donde meter a Town, meter unos elementos, analizarlos desde esa perspectiva, creo que ya es un gran avance. Y me gustaría preguntarles precisamente por eso, cómo se ha, en términos de ese accionar político, tiene el grupo de investigación, cuáles han sido como los alcances que han tenido y los escollos que han tenido que pasar, porque no creo que sea fácil para el grupo de investigación oponerse directamente al statu quo de entrada. Sí, gracias Luis. Por ejemplo, el tema de conciencias, que en una o dos ocasiones decidimos no presentarnos como forma también de protesta desde el ámbito de la investigación de la academia frente a ciertas políticas de ciencia y tecnología que no nos parecían justas, por ejemplo, en términos de cómo se medía y cómo se destinaban recursos y becas y demás para las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Eso ha traído, digamos, como tú dices, pues reflexiones y también como cambios en el sentido de que, por ejemplo, para apoyar a nuestros jóvenes investigadores de alguna u otra forma, luego optamos por nuevamente presentarnos y, digamos, volver a ese sistema de medición de conciencias. Frente al proceso de paz, frente al paro nacional del año pasado, todo ese tipo de coyunturas tratamos de pronunciarnos o participar activamente, en el sentido que, como les explicaba antes, creemos que la subjetividad y la posición política del historiador o del investigador social es clave y no podemos, digamos, desapegarnos del presente. Eso a veces es difícil con vicerrectorías académicas, con directivas universitarias, etcétera, pues, pero pues yo creo que vale la pena poder siempre poder explicitar esas posiciones, porque pues el historiador está situado en el presente. Entonces creo que es muy importante y necesario
no desligar ciencia de política. Bueno, muchas gracias, profesor Sebastián Vargas Álvarez, por esta entrevista, por haber dedicado un tiempo para presentar su libro. Pues escuchamos al profesor Sebastián Vargas Álvarez, que es el editor académico del libro Recorridos de la Historia Cultural en Colombia. Es una coedición de la editorial de la Universidad del Rosario con la editorial de la Universidad Nacional de Colombia y la editorial de la Universidad Javeriana. Entonces, pues muchas gracias, profesor, y un saludo a los coinvestigadores y a los coeditores. Un gran trabajo, felicitaciones y gracias por este tiempo y estas explicaciones que nos ha dado el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuídense mucho. Vale, gracias, profesor. Bueno, les recuerdo a todos nuestros oyentes que si se encuentran interesados en consultar este y otros libros de la editorial, los pueden consultar en el catálogo de las últimas novedades en editorial.urrosario.edu.co y en ebook en ebook.urrosario.edu.co. Recuerden también consultar los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre. Estamos también en libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. Y recuerden que más que academia somos múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con más Voces del Libro, el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario. Ajá. Big Will, ponga serio. ¿Ok? Bien. Bueno, retornamos y seguimos con un tema de la cultura. Estamos escuchando allá detrás Fiesta, esa canción que hace Bomba Estéreo con Willie Smith, de esos productos culturales que por cosas del destino terminaron creándose. Y bueno, entonces como nuestro tema de hoy es la cultura colombiana, la historia cultural, pues muchos de esa historia que tenemos ha sido abordada por los libros. Y en principio pensamos que sería interesante que analizáramos los festivales culturales, las fiestas, y que presentáramos libros acerca de la cultura. Entonces, desde esa perspectiva, pues traemos unos súper recomendados para todos ustedes. Son libros que tienen que ver con la cultura colombiana, y para ello tenemos a un invitado que él es Nicolás Berrío y va a estar acompañándonos el día de hoy. Entonces, pues nada, yo quiero que pues, la mesa de trabajo empiece como con sus propuestas de recomendados para todos nuestros ciberoyentes. Entonces, no sé quién quiera comenzar, si le damos la palabra a Nicolás, o Sebastián, o María Camila. ¿Quién quiere comenzar el día de hoy? Pues yo creo que yo podría comenzar. Digamos que tuve una dificultad y es una dificultad que se me presentó y que luego pensé en por qué se me da la dificultad y me dio un poco de vergüenza porque estábamos hablando de recomendados sobre festivales en Colombia, eventos culturales en Colombia y tan pronto me puse a pensar, yo quedé en blanco. Entonces, digamos que fue una tarea de reflexionar sobre qué conozco en los festivales en Colombia porque no he ido a ninguno ni a ferias en un pueblo. Entonces, digamos que por eso fue muy difícil para mí hacer este recomendado, pero por supuesto uno siempre tiene amigos, amigas, compañeros y colegas que le pueden hacer recomendaciones a uno. Así que entonces, pues, uno de los recomendados que me llegó a mí y que ahora quiero compartir con ustedes, las personas que nos ven y que nos escuchan por Rosario Radio, es un libro que habla del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que de hecho se llama Guía Incompleta del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 1997-2016. Es publicado en el año 2017 por los autores Manuel Sevilla y Félix Domingo Cabezas Prado, del sello editorial Javeriano, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Organización Internacional por las Migraciones, OIM. Entonces digamos que este libro lo que quiere es, o lo que pretende,
es narrar un poco las características culturales, la historia, los protagonistas, los diferentes eventos que se viven en este festival de música del Pacífico Petronio Álvarez, y es el resultado de dos investigaciones, digamos, paralelas. Una adelantada por el Manuel Sevilla, que es uno de los autores, para crear el archivo digital de Petronio. Entonces, digamos que eso me parece primero súper interesante porque en este festival, pues ahora va a tener también no solamente diferentes estudios y libros para hablar de él, sino una guía documental virtual sobre el festival para, digamos, recoger su importancia cultural, las raíces y todo lo que le aporta al país. Y la segunda investigación es Los sonidos de la marimba, realizado por la Universidad Javeriana en Cali, con la Fundación Cultural Latin Grave y la Secretaría Cultural de Cultura y Turismo de Cali. Entonces, digamos que este libro, pues ustedes lo pueden buscar en internet y encontrar toda la información, pero me parece súper valioso para personas tanto como yo, que no conocemos mucho, lamentablemente, del país y de estos festivales, como para las personas que lo conocen, para entrar a ver desde una perspectiva diferente, narrativa, todos los elementos que tiene este festival y pues para que también empezar una nueva conversación sobre este festival y pues muchos otros que también hay en el país. Gracias María Camila por esas recomendaciones, están muy acordes y creo que pues sorteó el, el, el tema el día de hoy muy bien. Bueno, damos la entrada a Nicolás Berrío, él es estudiante de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario y pues estamos súper contentos de que los estudiantes estén en las Voces del Libro. Eso es un programa para todos los rosaristas y qué bueno Nicolás que haya aceptado esta invitación, así que bienvenido y cuéntele a nuestros oyentes cuál es su recomendado el día de hoy. ¿Cómo están? No sin antes saludarlos, quería hablarles del libro Vallenatología. Es un nombre en principio muy cautivador porque habla del estudio de la música como una ciencia. La música no solo se escucha, también se puede leer e interpretar. Lo que hacemos en este libro es hacer una recopilación de toda la historia, desde la recopilación del Festival Vallenato, que ha acompañado la historia del país. Lo que hace aquí es la publicación desde 1973, que entrega una edición para considerar la música vallenata y sus principales protagonistas. Recordemos que el Festival Vallenato llegó para hacer una mención al folclore del país, un reconocimiento y una resignificación de lo que ha sido el país. Tanto así que vemos el vallenato con sus trovas, con sus versos. Hemos visto cómo en el Festival Vallenato se intenta impulsar las mayores destrezas de los músicos, de los versistas. También habla mucho esta historia del libro de lo que ha acompañado al país desde su lírica. A mí me trae a colación, digamos, las frases que hablan, no sé, de Diomedes Díaz, cuando hablamos del libro de la canción La Plata, cuando habla de que el dinero que él usaba, que se la gastaba porque en muerte pues no la iba a usar. Y muchos acoplan esa música, esa literalidad al estilo de vida de la música vallenata. Tanto así el recorrido del Festival Vallenato, desde las trovas en los comienzos, que hoy por hoy vemos el vallenato con una nueva ola, un nuevo comercio, y podemos ver cómo el estudio de la música en vallenatología se ha acoplado a las dinámicas de mercado hoy en día. La nueva ola, los nuevos ritmos que se han acoplado, las nuevas inversiones con otros géneros, la invitación de otros tipos de música y sonidos para acoplar el vallenato desde lo más tradicional hasta lo que es hoy por hoy con los ritmos sintéticos que le han dado la bienvenida a los nuevos precursores, a los nuevos juglares de la música vallenata. Están súper bienvenidos a verlo. Principalmente están las librerías en Valledupar, quien tengan la oportunidad de ir a los festivales el próximo año. También, ¿por qué no encontrarlo en internet en PDF? A mí me gusta más leerlo en físico y sentir, como les digo, que el vallenato, la música en general, no es un arte nostálgico que empieza y acaba, como es la música, ¿no? Todo lo que empieza en la música termina, y con la lectura tenemos esa oportunidad, ¿no? De leer trazo y verso a verso, la oportunidad de sentir que así como se escucha el vallenato y es parte de nuestras raíces, también se puede leer. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Nicolás, por esa recomendación y pues seguramente la tendremos muy en cuenta y ojalá nuestros ciberoyentes también disfruten de eso. Dicen que ir a un festival vallenato es una experiencia única, ojalá pues
algún día podamos, María Camila, ya que usted no iba a festivales, yo nunca iba a un festival vallenato, podamos ir a uno. Estoy anotando todas las posibilidades. Eso Y está muy si puedo hacer un pequeño comentario, me pareció súper interesante este recomendado de Nicolás, porque además mencionó algo que es la valletonología. bien. Vallenatología. Es Vallenatología. como ver esa percepción de la música pensada como una ciencia, porque no solo la composición artística, también hablamos del arraigo cultural, de lo que significa el vallenato para Colombia, sus transformaciones, la literalidad. Entonces es Sí, ver cómo he compilado de no solo la música como sus sonidos, sino todo lo que concibe en un país que ha estado tan transformado a través de los años de la violencia, las transformaciones políticas, todo acompañado del vallenato puede ser en la historicidad del país. eso me parece muy, muy interesante también porque yo soy supremamente crítica del vallenato, y entonces digamos que también me parece interesante ver las conversaciones que se dan alrededor de él, los compositores, las letras y como lo mencionaba Nicolás, las transformaciones que se dan. Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante, está recomendado porque claro, eh, tampoco se puede dejar como muy quieto el vallenato, pero pues eh, me parece interesante entrar a verlo y escucharlo y hacerle ese estudio interesante, chévere. Súper. Bueno, Sebastián, ¿qué nos tiene el día de hoy como recomendado? Santiago, Santiago, ¿Qué- pero Santiago? tranquilo, siempre se confunden. Perdón, Santi. No, tranquilo. No, pues yo sí soy buen consumidor de festivales en Bogotá. Desde que llegué al país creo que me he pasado de festival en festival. Pero el recomendado que les traigo hoy es del único festival que no he ido y es sobre salsa en Bogotá. Y es el libro Fuera, Zapato Viejo, Crónicas, Retratos y Entrevistas sobre la salsa en Bogotá. Ahí, muy acorde al publicado, el recomendado de Nicolás, pues ahí ustedes pueden rastrear la historia de la salsa en esta ciudad, en la capital. Salsa al Parque tiene bastante reconocimiento en esta obra y fue publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Digamos que el libro lo pueden encontrar en internet, está gratuito, ahí para que lo puedan ver. O no sabría decirles cómo lo pueden conseguir físico. La verdad, cuando yo voy a los festivales, creo que lo último que pienso es en los libros que sacan al respecto. Pero este libro me de llamó mucho la acuerdo. atención por las fotografías. O sea, las fotografías que exponen ahí y los breves escritos que aparecen dan vida como a esos eventos. Y más en pandemia, que uno no sabe cuándo va a poder salir, cuándo se va a reactivar todo eso, pues yo creo que los libros son una ventana para hacer un pequeño acercamiento y volver a vivir un rato. Eso uno puede leer y acompañarlo con algo de música para sentirse en ambiente. Entonces, estos son recomendados muy chéveres y creo que va muy acorde con el tema que tratamos hoy de la historia cultural. Todas estas son obras historiográficas que funcionan para futuras investigaciones, incluso para hacer publicidad de estos eventos y a ver si algún momento retomamos y podemos ir otra vez a disfrutar de todos estos espacios. Eso me parece muy interesante porque, claro, uno piensa, y me parece muy, muy acertado el comentario de Santiago de que uno va al festival o a cualquier cosa y no piensa en el libro que sale, pero luego cuando sale el libro dice, súper chévere que exista esto porque me ayuda o a recordar o a entender o a antojarme un poquito más de ir a estas cosas. Entonces creo que esa parte me parece bien valiosa de estos recomendados. Así es. Y bueno, estamos añorando los festivales y pues qué bueno que en algún momento podamos regresar a ellos, ¿no? Una historia interesante de Rock al Parque, ya después de tantos años de esa vida de ellos, pues tendremos que esperarlo otra vez. Pero bueno, el recomendado que yo les tengo es un compendio, perdón, de 10 festivales en Colombia, Valores e Impacto. Es un documento, libro realizado por la Universidad Javeriana, por la editorial de la Universidad Javeriana, y tiene entre muchos el Festival de Música Andina Colombiana El Mono Núñez, que se celebra en Ginebra, Valle del Cauca. Hay un festival bien bonito que es el Encuentro de Alabados, Gualíes y Levantamiento de Tumbas, que se hace en el Chocó. Recuerden que toda esta cultura chocuana canta tanto a la muerte como a la vida y es bien, bien interesante ese festival que se realiza allá. El concurso nacional de bandas de Paipa, Boyacá, que nos queda muy cerquita para los que puedan identificar ese festival, está cerquita. Entonces, lo que hace este libro es como mostrar estos 10 festivales de manera comparativa y mostrar sus resultados a lo largo del tiempo. Tiene indicadores de gestión, tiene objetivos. Para gente que está metida en el sector cultural puede ser bien interesante a la hora de plantear o de proyectar proyectos culturales como festivales.
Habla también del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de San Basilio de Palenque, en Bolívar, el Festival de Cine y Video de Santa Fe de Antioquia, el Festival y Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio. En general lo que hace es hacer un recorrido por esos 10 festivales que son bien interesantes, el Festival de Jazz de Medellín, y mostrar como toda esa riqueza cultural y esa cruce de ritmos, de etnias, de historias particulares, de poder, de etnias, que están allí representadas en los festivales y que un poco nos ayudan también a comprender todo esto que hemos hablado hoy con el profesor Sebastián frente a la historia cultural colombiana. Entonces, pues ahí está para que todos ustedes lo puedan leer y bueno, esos son los recomendados que teníamos el día de hoy desde la editorial de la Universidad del Rosario en las voces del libro. No sé, María Camila, si quiera decir algo más al respecto. Pues, o sea, me parece súper interesante esta conversación, pero digamos que también pensando en lo que conversábamos con el profe, y es que digamos que estos discursos de la cultura y de lo que de cómo se construye la historia cultural y en Colombia me parece muy interesante porque al inicio cuando me encontré como en este hoyo negro de no saber qué recomendar, de una me fui a un referente que sí conocía, que no es per se un festival, pero es como un nodo alrededor del que gira también la historia de Colombia, digamos, hay muchas tradiciones alrededor de eso y de la Vuelta a Colombia. Y digamos que entonces al buscar historias o libros de la Vuelta a Colombia, pues me encontré con un montón de cosas que hablan sobre las leyendas que han ganado la Vuelta a Colombia. Entonces, por ejemplo, está el libro La leyenda de los escarabajos que salió relativamente hace poco, pero también un libro dedicado a el indomable Zipa que ganó la Vuelta a Colombia. Entonces, digamos que un poco hablando de cultura, pues también tenemos que entrar a discutir sobre cuáles son esas otras cosas que van adquiriendo relevancia, empiezan siendo, digamos, esta competencia deportiva, ¿no? Pero pues terminan siendo también este nodo cultural de construcción de tradiciones, de discursos, de construcción de ídolos casi, ¿no? Digamos que también se me viene a la cabeza esta imagen, que se me olvida el nombre, pero de este ciclista que se cayó y se rompió la cara y estaba casi que muerto, pero que ganó. No, si alguno me ayuda con el nombre porque no me acuerdo cómo se llama. ¿Ni Al final idea? Herrera. Ay, no me acuerdo. Bueno, pero Bueno, digamos que a lo que voy es que sí se dan también entonces Lucho Herrera, gracias, nuestro productor me acaba de dar la respuesta, Lucho Herrera, que es este, como le decía, ídolo en la cultura colombiana. Y digamos más aún que también el ciclismo ha estado cogiendo más relevancia pues con todos estos ciclistas ahora que estamos teniendo ahorita que están teniendo una carrera muy importante. Entonces digamos que eso me parece interesante también a la hora de recomendados sobre cultura también colombiana. Como les digo, me fui por por el lado que no es tanto festival, pero me parece que igual es un nodo importante. claro, es que yo lo que creo cuando María Camila nos contó esto, en un momento determinado, yo lo primero que dije fue como, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me están escuchando? Ok. Y yo dije, lo primero que dije es como, no, eso no es, porque habíamos hablado de festivales. Pero después, viendo precisamente el libro de Historia Cultural, creo que a veces concentramos lo cultural en muy pequeños aspectos y lo cultural precisamente está permeándolo todo, ¿no? Es decir, hacemos parte de una cultura que hemos desarrollado como seres humanos y en la que el ciclismo se convierte en realidad en un festival, o sea, la vuelta a Colombia, la vuelta a España, la vuelta Tour de France se convierten en unas festividades en las que se transitan un poco de historias culturales bien interesantes allí, ¿no? Y no por nada, pues cuando uno ve las transmisiones, está pasando por, ujú, por sitios culturales, patrimoniales, en los que se están recreando de alguna manera eso y los comentaristas, ¿no? Empiezan a como a comentar qué es lo que está pasando allí, qué sucedió, quiénes son los protagonistas de esa región por la que están transitando y desde esa perspectiva me parece que allí hay unos elementos bien interesantes, el fútbol también, la música, bueno, en fin, digamos que todos los productos humanos terminan siendo culturales y desde esa perspectiva la historia cultural pues tiene que ser así como preguntaba Santiago y le contestaba Sebastián, pues interdisciplinar, ¿no? Es decir, hay muchas corrientes que están allí. Sí, pues es un poco la magia, bueno, y el alcance del concepto de cultura que abarca casi todo. Digamos que cuando empezamos, pues yo hablé con Nicolás para invitarlo al programa
y le contaba un poco de que iba a tratar. Los dos hicimos tesis relacionadas con fútbol y lo primero que empezamos a buscar, porque no es fácil conseguir los libros de festivales, es preguntarnos cómo, bueno, el fútbol como cultura y como sí hay varios textos que narran esos eventos, como dice Luis y como dice Cami, en el deporte. Entonces yo creo que aunque pusimos el tema de festivales, si lo juntamos con lo que hablamos de historia cultural al principio con Sebastián, podemos traer textos de todo tipo. Digamos que igual esa es un poco la problemática que hay detrás del concepto de cultura, y es que limitar este concepto a algo específico es prácticamente imposible. Entonces, hablamos de deporte, hablamos de danza, hablamos de fútbol, hablamos de muchas otras cosas que pueden estar dentro de esta categoría. Nicolás, y desde esta perspectiva cultural, usted como comunicador en formación, ¿cómo siente ese tema de la cultura desde la Escuela de Periodismo y Opinión Pública? Pues yo considero que principalmente esa resignificación y lo enriquecedor de la literatura es ver esa sensibilidad detrás de la historia de la música, por ejemplo, porque cuando hablamos de resignificación no es simplemente subirnos a una tarima en un lugar de un conflicto y generar, digamos, una especie de conflicto en el territorio. Puede ser cuando tú montas una tarima encima de donde ocurrió una masacre. Hablamos de sensibilidad, de resignificación, de ver cómo esos datos humanos sí sirven para ver cómo la literatura sí genera una sensibilidad detrás de la música, detrás de unos sonidos. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que se lleva ya lo más gráfico, lo gráfico superficial, es hablar, por ejemplo, se me ocurre la escopetarra, que algunos han hablado de eso, que es cómo convertir las armas en música, en un instrumento de paz. Es muy importante, digamos, desde las áreas de ciencias humanas, no solo apreciar la música desde la parte técnica, sino dar la sensibilidad de lo que representa los ritmos colombianos en una historiosidad tan golpeada, en una época de la violencia que acarreó el país. Entonces es bien importante dar esos datos no como una visualización netamente dadas como un prospecto de ver cómo son números y ya que han pasado miles y miles de masacres, miles de ocurrencias que han golpeado al país, sino ver que detrás de esas visualizaciones de datos, de música, hay una sensibilidad que cuenta la historia a través de la música que quiere dar la humanidad que se merece a todas las vidas o a todo el arte que ha tenido que sufrir las transiciones del país. Sí, precisamente eso me hace pensar en que muchas de las representaciones artísticas que se dan en el país, y bueno, hablo de Colombia, que es lo que conozco un poquito, pero muchas de las canciones, letras, danzas, estilos musicales, pues pretenden detrás, bueno, casi que ni pretenden contar la historia, pero básicamente terminan contando la historia del país, contando las costumbres cotidianas, los miedos. Entonces, digamos que en las letras, por ejemplo, de las canciones más típicas están las costumbres, por ejemplo, de cortejo, las bebidas en cada una de las regiones. Y creo que entonces cuando también hablamos de festivales, o de cultura, digamos, también pues estamos hablando de todas estas cosas cotidianas que empiezan a ser vistas como, no tanto como extraordinarias, sino que empiezan a tener una relevancia para ayudar a entender de dónde estamos y a dónde, de dónde venimos y dónde vamos, y etcétera. Entonces, digamos que todos estos recomendados sobre cultura me parece que nos ayuda a entender un poco más es precisamente cómo estamos funcionando como país y además también estas reivindicaciones que se están haciendo, esas prácticas culturales que antes o se daban por sentado o quedaban muy regionalizadas. Entonces solamente las personas de cierto lugar conocían, por ejemplo, cierto festival vallenato, cierto festival de música, cierto festival en diferentes ciudades y los que se conocían eran, no sé, los que pasaban en Bogotá o en diferentes ciudades, o por ejemplo el Carnaval de Barranquilla, blancos y negros. Y esto entonces creo que también nos ayuda a ubicar y darle voz a diferentes regiones y diferentes tipos de festivales y de celebraciones que nos ayudan a entender muchas cosas, como lo dice Nicolás, que me parece súper interesante. Sí, y otra cosa que pensaba de estos textos podría ser, bueno, pues ¿cuál es la utilidad de estos libros sobre festivales? O sea, ¿por qué voy a conseguir el libro y no simplemente voy al festival y ya? Y era un poco lo que trataban con el libro de historia cultural, y es el tema de la memoria y los registros que pueden encontrarse ahí atrás, igual en la misma historia cultural.
Y pues también el apoyo económico que genera que la gente consuma este tipo de productos para poder sostener a los festivales. Pero digamos que en términos de memoria son productos culturales muy valiosos para seguir haciendo una historia cultural en Colombia. Y acaban son fragmentos e información para futuras investigaciones. Entonces hay bastantes factores importantes al resaltar de estos productos y de haber tocado, digamos, libros de festivales en el programa del día de hoy. No sé cómo lo ve Luis. Ahí Claro, con... lo que dice Santiago es real y lo que yo creo es que son objetos de memoria precisamente porque es que el festival tiene la peculiaridad de perderse en el tiempo, ¿no? Es decir, vivo la experiencia y ya, ¿qué quedó? Pues quedó pues, la experiencia en cada una de las personas. Pero por supuesto los libros o los documentales o los videos nos llevan a entender, ¿no? Es decir, pensemos, el Festival de Woodstock, pues para nosotros no sería más que que un dato por allá lejano, si no fuera porque tenemos los documentales y todo lo que ha habido después de investigación alrededor de él, y es lo que lo llena, ¿no? No solo el festival de por sí, sino todo lo que hay alrededor de él, y lo que se genera un relato acerca del festival. Y ese puede ser de pronto el problema de los festivales, ¿no? Tantas versiones y tantas versiones hacen quizás que se pierdan en el tiempo y hay que buscar una manera de que cierto momento de cada festival tenga su valor agregado. Y pues en eso viene la literatura a retratar qué tiene de especial el festival que se hace en tal año, qué está ocurriendo en ese año, qué percepciones sensibles se pueden atribuir respecto a los proyectos, a los festivales. Y eso es lo importante, ¿no? Porque muchas veces escuchamos la música o normalizamos ciertas tendencias. Ahorita se me viene a la cabeza cuando uno escucha en la canción qué cultura va a tener si nació en los matorrales. Y uno no sabe la significancia que tiene eso de pronto de una percepción muy, muy descriptiva. Más allá que uno solo escucha y lo baila y lo canta, pero detrás de eso es ver como la significación y ahí viene de pronto la literatura y la cultura a autorreflexionar sobre nosotros, ¿no? Bueno, Nicolás, muchas gracias por tus comentarios y por haber aceptado esta invitación hoy a las Voces del Libro. Un saludo muy especial a Ana Cielo Quiñones, que nos está comentando desde las redes sociales y nos dice que los recomendados sobre festivales estuvieron muy acertados. Muchas gracias por escucharnos y por estar ahí siempre pendiente. Y bueno, se nos volvió a acabar el tiempo, así que Nicolás, muchas gracias. María Camila, Santiago, gracias por haber hecho parte de este nuevo episodio de Las Voces del Libro, hablando hoy de historia cultural y de festivales culturales en Colombia. Entonces, pues muchas gracias a todos, muchas gracias también a nuestro invitado de la primera sección, el profesor Sebastián Vargas Álvarez. En este caso, este programa, la producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el control máster nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de Rosario Radio es de Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y estoy muy feliz de seguirnos acompañando. Y recuerden que nosotros, más que academia, somos múltiples formas de ver el mundo y esperamos que nos sigan acompañando con más Voces del Libro por Rosario Radio. Gracias.